En el Vaticano inició el protocolo del cónclave para elegir al nuevo Papa y nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno, que nos tiene todos los detalles. Buenas tardes para ti, querida Marinelis. Muy buenos días. Hoy ya se inició este importante protocolo que nos va a dar como resultado definitivamente el próximo sucesor de Pedro. A las 10 de la mañana se llevó a cabo la misa votiva eligiendo pontífice, en donde se reunieron 220 cardenales quienes concelebraron una misa presidida por el cardenal decano Giovanni Battista Re. Fue una homilía muy sentida en donde el cardenal decano insistió sobre la importancia del momento histórico en donde el nuevo sucesor de Pedro tiene que ser elegido por los cardenales con libertad, sin que sean interferidos por sus intereses personales, y que además esté a la altura de los tiempos que se viven, que sea un pontífice que además sea artífice de comunión entre la Iglesia y las diferencias de culturas, las diferencias de los pueblos, en donde además sea un papa que esté en comunión con los obispos y con la Iglesia, Paco. Sí, sin duda hay dos visiones, ¿no, querida Marinelis, las que se están disputando en este cónclave, pero también hay que tomar en cuenta el cónclave con la participación más alta de cardenales en la historia. El anterior había sido de 105, en esta ocasión van a ser 133. La mayor participación de países, habíamos tenido 52, ahora son 70. Y dos visiones sin duda las que se están enfrentando. Así es, por eso justamente el cardenal decano sin duda presentó una homilía en donde pide una unión entre los obispos. De hecho, remarcó también la necesidad de que ese nuevo sucesor de Pedro no sea un relevo, un simple relevo, sino que sea recordar que se trata de nuevo de la llegada del apóstol Pedro para guiar el futuro de la Iglesia Católica. Y además en la misa estuvieron presentes 5.000 fieles al interno de la Basílica de San Pedro. Este sería el último evento público de los cardenales, quienes ya se encuentran aislados al interno de la Ciudad del Vaticano. En este momento están en Casa Santa Marta y a las 4:30 de la tarde se van a reunir en la Capilla Paulina para un momento de oración, y posteriormente en procesión y en silencio se van a dirigir a la Capilla Sixtina para entonces hacer el juramento individual y posteriormente cerrar las puertas de la capilla con esa frase extra omnes que indica que todos salen, o sea, las personas que no son parte de los cardenales electores, para entonces iniciar este proceso tan complejo, pero también importante para la Iglesia Católica. O sea, en 2 horas estarían ya yendo después de la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina para la primera votación. ¿Y cuándo se podría tener la primer fumata, mi querida Marinelis? Calculamos que alrededor de las 7 de la noche ya pudiéramos tener el resultado de esta primera votación, que todos esperamos que sea una fumata negra, porque en la tradición de la Iglesia moderna, en la historia, no se conoce ningún pontífice que haya sido elegido en la primera votación. Entonces, digamos que hoy esperamos una fumata negra. Sin embargo, es siempre una probabilidad que pueda existir un consenso, pero sabemos que más bien esta primera votación va a servir para que los cardenales electores sepan realmente cuáles son los nombres de esos cardenales que pudieran tener la mayor cantidad de votos o la mayor cantidad de consenso. Pues es muy difícil que en una primera votación una figura pudiera tener ya los 89 votos que se necesitan para ser elegido el sucesor de Pedro. La primera votación del tanteo, mi querida Marinelis. Pues vamos a estar muy pendientes y en constante comunicación contigo. Muchas gracias. Gracias, y bueno, pendientes entonces de esa fumata al final de la tarde. Muchísimas gracias, Marinelis. Te mando un fuerte abrazo y buenas tardes para ti. Un abrazo, feliz día. Y mire, como ya le decía mi compañera Marinelis Tremamuno, en un par de horas, a las 4:30 de la tarde, hora del Vaticano, de Roma, 8:30 del centro de México, los 133 cardenales entrarán a la Capilla Sixtina para realizar la primera votación, en donde van a permanecer aislados. Es casi imposible, como ya lo decía también mi compañera, que un candidato obtenga en esta primera votación los 89 votos o más. Por lo regular, este primer escrutinio sirve para hacer un tanteo, ¿no? Un escáner de los apoyos de cada favorito, y que empiecen ya a agruparse los votos en torno a los candidatos más fuertes, por lo que, salvo una sorpresa muy grande, la primera fumata va a ser negra.
Y mire, en estos días también le hemos presentado algunos perfiles de los cardenales que tienen, según el papel, más posibilidades de convertirse en el próximo papa. Ahora es el turno de Robert Sarah, el polémico cardenal africano. To do this, we must learn to separate ourselves from distraction, to cultivate silence and love of silence in our hearts. We must develop virtue and bring order in our internal lives. Con posiciones muy conservadoras sobre la homosexualidad y la inmigración, el guineano Robert Sarah es una figura destacada entre los cardenales tradicionalistas críticos del difunto Papa Francisco. Nacido el 15 de junio de 1945 en Obrus, Guinea, en el seno de una familia católica, fue ordenado sacerdote en 1969 y ahora, a sus 79 años, es uno de los cardenales de mayor edad que participarán en el cónclave. Desde joven, demostró una vocación religiosa firme, lo que lo llevó a dejar su hogar. Profundizó en su formación académica, obteniendo una licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y otra en Sagrada Escritura. Every morning, I went to the church, and every night, all the children were gathered around a big cross in our village. Yes. And the minister was teaching us who is God, the gospel, the history of the church. Yes. So I learned from them that it is very good to be at service of the Lord. En 1979, a los 34 años, fue nombrado arzobispo de Conakry, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo, hecho que llevó al Papa Juan Pablo II a apodarlo cariñosamente el obispo bebé. En 2001, fue nombrado secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y entre 2014 y 2021, el Papa Francisco lo nombró como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además, es autor de algunas obras de espiritualidad que han tenido un gran éxito entre los feligreses, religiosos y sacerdotes, como Dios o Nada, La Fuerza del Silencio y Se hace tarde y anochece. Son algunas de las más famosas. What I tried to explain in this book is really to discover again and again these great gifts we have received from Jesus Christ. Ahora, su nombre resuena como uno de los nombres favoritos que podrían suceder al Papa Francisco y así también convertirse en el primer Papa negro y el primero procedente de África. Today we are witnessing the next stage and the consummation of the efforts to build a utopian paradise on earth without God. Good becomes evil. Beauty is ugly. Love becomes the satisfaction of sexual primal instincts, and truth are all relative. Aquí le hemos comentado que durante el cónclave, salvo el primer día, se realizan 4 votaciones diarias. Mañana jueves, los 133 cardenales desayunarán a las 6:30 de la mañana, hora del Vaticano, tienen misa a las 8:15 y llegan a la Capilla Sixtina a las 9:30 y comienzan la primera ronda. Si no hay uno con los 89 votos o más, pasan inmediatamente a la segunda votación y a las 12 de la tarde. 4 de la madrugada, centro de México, se va a liberar la fumata. Si no es blanca, regresan a las 4 de la tarde, 8 de la mañana, centro de México, para otras 2 votaciones. La segunda fumata se hace a las 7 de la noche, 11 de la mañana, tiempo de México, y así los próximos 3 días hasta que salga la fumata blanca. Todo este tiempo, los 133 cardenales permanecen incomunicados, sin celular, nada de internet, nada al interior del Vaticano. Las señales telefónicas son inhibidas para aislar a los purpurados de cualquier influencia externa, de cualquier amenaza también. Grupo Imagen platicó con el antropólogo de las religiones e historiador Helio Masferrer sobre cómo podría resultar el cónclave. Esto fue lo que nos dijo.
Es tal la complejidad de la elección de un papa, con varias rondas de votación de los cardenales hasta que uno alcance 89 votos, es decir, 2/3 de los 133 asistentes, que ni Dios sabe quién va a salir electo, dijo en entrevista con Grupo Imagen el antropólogo de las religiones Helio Masferrer. Porque además necesitan 2/3, de tal manera que hay la minoría puede ejercer un cierto veto al no dar los 2/3. Este es el juego, porque en concreto yo siempre digo que ni Dios sabe quién va a quedar, ni el que va a quedar sabe que va a quedar. O sea, esto es lo que debemos entender. Helio Masferrer, investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, apuntó que la elección del nuevo Papa se dará entre los tradicionalistas, ligados al poder político y económico por un lado, y los seguidores del fallecido Papa Francisco. En realidad, lo que plantea Francisco es volver al Antiguo Testamento, al Éxodo, a una sociedad igualitaria, cuando los judíos huyen de la esclavitud del faraón y construyen una sociedad muy igualitaria. Y luego quiere volver al mundo del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. O sea, bienvenidos los pobres porque es el reino de los cielos. El antropólogo especializado en asuntos religiosos comentó que Francisco, desde el primer minuto de su papado, movió las piezas de la curia romana y calculó cada nombramiento de nuevos cardenales para asegurar que su sucesor siguiera sus pasos para que la Iglesia vuelva a sus orígenes de inclusión y amor al prójimo. Él puso a gente que se la jugó y que fue contestatario, lo puso de obispo. Después lo subió a arzobispo, después lo puso de cardenal. Pero entonces él armó. El Papa Francisco nombró al 80% de los cardenales que componen el cónclave, es decir, 108. De los nombrados por Benedicto XVI hay 22, y de los designados por Juan Pablo II existen 5.